Muy buenas a todos y bienvenidos a Error de Record. Soy Sergi Castañé y hoy, dentro del especial del Festival de Sitges de este año, toca una review del film que se estrena hoy también en las carteleras, Marrowbone, o como la conocemos aquí en España, El secreto de Marrowbone. Una cinta producida por J. Bayona y dirigida por el guionista habitual, Sergio G. Sánchez, que da el salto a la dirección acompañado de unos jóvenes actores que son la creme de la creme. Hablamos, por ejemplo, de George McKay, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton y Mia Goth. 4 hermanos, temiendo que se les separen tras la muerte de su padre, se esconden del mundo en una abandonada granja, un lugar cuyas viejas paredes esconden un terrible secreto. El mismo director dijo que, tras su pase por San Sebastián, había visto un tuit que definía la película como un cruce de Eric Brighton a lo siniestro. Y la verdad es que no le puedo quitar razón. La cinta española de Telecinco Cinema es uno de esos grandes largos que no parece una película española, porque técnicamente está muy cuidada, el diseño y la creación de personajes es elaborado y está bastante bien, y por lo menos sabe crear una maldita atmósfera asfixiante, cosa que muchas películas nacionales e internacionales no lo han conseguido. El caso es que aprueba en este debut, pero tiene un gran problema y es precisamente en el guión. Y es que, aunque mantiene la tensión en todo momento, cosa que es de agradecer, es algo tramposo, con algún giro de guión, y sin entrar en spoilers, que cuando la vea ya me dicen que es, que creo que está bastante mal ejecutado. Y desmerece un producto que tiene muchísima calidad técnica y artística, pero que la verdad se emborrona. Y lo peor, sin duda, los meses que Mediaset nos queda para promocionar esta película día y noche sin descanso, y que ya han empezado. Madre mía. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 6,3, en Metacritic un 62 sobre 100, y son notas que más o menos van acorde a la mía. Yo le voy a dar un 6,5 porque es una película atractiva, que si van a verla no la lamentarán, pero que tiene esas trampas de guión que desmerecen un trabajo tan bien hecho que de verdad que es una pena. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra pues podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más, podéis suscribiros y darle al like, que ayuda y mucho a subir contenido a este canal, y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.